Ahí estamos. Excelente. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Buenos días. Vamos a empezar y a continuar con este tema de la persistencia. Estamos en el capítulo de la persistencia del libro ¿Quién se hace rico? De Napoleón Hill. Y estábamos viendo precisamente cómo desarrollar la persistencia. ¿Cómo desarrollar la persistencia? Ya hemos visto que la persistencia es un punto clave, importantísimo, porque una vez que hemos definido la meta, una vez que ya la hemos definido, requerimos tener esa persistencia muy necesaria para poder sostenernos en el proceso para llegar a nuestra meta. Entonces, habíamos visto varios puntos que contrarrestan ese proceso precisamente y estábamos viendo, ya el día de ayer estábamos viendo cómo desarrollar esta persistencia y estábamos viendo algunos puntos. Voy a poner el libro a compartir para repasar estos puntos que estábamos viendo sobre la persistencia. Hemos visto también algunos ejemplos que nos daba el autor, ejemplos de personas incluso de 60 años que, que pues demostraron que con la persistencia logran la meta, ¿no? Personas que tenían muchos obstáculos, ¿no? Pero que a través de la persistencia precisamente es como lograron alcanzar el objetivo que se habían propuesto, ¿ok? Ahí están saludando en el chat. Buenos días, ya, sí, qué gusto. Gracias, gracias. Buenos días, buenos días, buenos días a todos los que están conectados, buenos días. Vamos a ver. Vamos. Buenos días, Marilu, buenos días, compañeros. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Hemos empezado trabajando el merecimiento. Yo antes de abrir, de empezar estas reuniones, les pongo una música con afirmaciones positivas y pues el día de hoy hemos estado afirmando frases con respecto al merecimiento. Si ustedes están siguiendo estas frases, apoyándose con la melodía, recuerden que una forma de integrar nuevas creencias a la mente subconsciente es conectando con emociones. Todo lo que tú digas, verbalices, fíjate que no solo lo escuches, sino que lo verbalices, ya escuchándolo, ya estás teniendo un tipo de sugestión. ¿Ok? Pero la sugestión igual tiene que ser muy repetitiva, muy constante. Bueno, en realidad todo tiene que ser repetitivo para que pueda llegar a la mente subconsciente e implantarse como una nueva creencia, sustituyendo alguna otra creencia que ya no está funcionando, ¿ok? Entonces, solo por ponerte en contacto y escuchar ya es sugestión. Pero si tú lo verbalizas, ya es autosugestión, es más poderoso, la autosugestión, ¿ok? Y si sigues la melodía y te conectas con esa melodía, pues le estás poniendo emoción también y eso es mucho más poderoso. O sea, esto de todas maneras va al subconsciente. Así que ahí la invitación para que sigas, yo no lo pongo por nada, yo lo pongo con propósito, lo pongo con propósito para que en estos minutos que se van conectando las personas a la sala puedan aprovechar, y yo también estoy aprovechando porque yo estoy cantando, ¿ah? Así que hay la invitación para que ustedes también lo hagan. Bueno, volvemos al tema entonces, nos salimos un poquito, y que esto también tiene que ver con lo que estudiamos, pero ahí quería explicarles un poco el por qué o el para qué lo hago, ¿no? Vamos a ver aquí entonces estos puntos que estábamos viendo el día de ayer, 4 puntos sobre cómo desarrollar la persistencia. Lo vimos el día de ayer, solamente los voy a leer para retomar y entrar en contexto de lo que estamos haciendo ahora. Si no estuviste ayer en la sala y ahí está en la grabación, en YouTube, Marilu Canchis, ahí me encuentras en YouTube. Y puedes ver lo de ayer, que estuvimos viendo esto. Voy a leer solamente y continuamos con lo que nos corresponde, ¿ok? Nos dice, ¿cómo desarrollar la persistencia? Número 1, un propósito definido, apoyado por un ardiente deseo de cumplirlo. Número 2, un plan definido, expresado en una acción continua. Número 3, una mente cerrada a toda influencia y desánimo negativo, incluyendo las sugerencias negativas de parientes, amigos y conocidos. Número 4, una alianza amistosa con una persona o más
capaz de animar a uno a seguir adelante con el plan y con el propósito. Estos son 4 pasos importantísimos para tener éxito. Son realmente muy, muy importantes estos 4 pasos. Propósito definido, plan definido, evitar toda influencia negativa y buscar precisamente influencia positiva de una o de más personas que te animen pues a seguir adelante con lo que tú estás buscando, ¿ok? Entonces, estos, ahora si continuamos con lo que estábamos, nos dice, son los pasos mediante los que uno puede controlar su propio destino económico. Fíjate, con estos 4 pasos, tú puedes controlar tu propio destino económico. Son los pasos que conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento. Definitivamente, estos pasos te conducen para que tú tengas esta libertad de elegir y que no te dejes solamente llevar por lo que hace la mayoría, ¿no? Más comúnmente dicho, no te dejes llevar por las masas, ¿no? Entonces con estos pasos tú estás eligiendo tu pensamiento y eso es libertad. Cuando tú eliges qué cosa piensas, es libertad. ¿Ok? Por eso nos dice, son los pasos que conducen a la libertad y a la independencia de pensamiento. Luego nos dice, son los pasos que conducen a las riquezas en pequeñas o en grandes cantidades. Estos pasos definitivamente, si sigues estos pasos, propósito definido, plan definido, estos 4 pasos que nos he dicho. Plan definido, evitar influencias negativas y al contrario, aliarte con personas que te animen y que te ayuden a seguir adelante con tu propósito, con tu plan. ¿Ok? Siempre tienes que estar en constante búsqueda de estar en contacto con personas que te ayuden a seguir tu propósito. ¿Ok? Yo tengo un grupo de mentorías, ahí te invito también a que formes parte de las mentorías que estoy dirigiendo. Son mentorías en donde ya ponemos a la práctica toda esta información, porque fíjate que solo tener la información, solo tener el conocimiento no va a pasar nada. Ya tú sabes que requieres aplicar esa información. ¿Sí? Las mentorías que dirijo precisamente aplicamos esa información, ¿no? Ahí las personas que están en las mentorías lo pueden aprobar. Estamos aplicando, estamos poniendo en práctica. Tengo diferentes grupos para las personas. Hay un grupo los días sábados de la mañana, 7 de la mañana, otro grupo lunes y miércoles en la noche para los que no pueden en la mañana. Así que no hay excusa para no participar. Tú toma la decisión, qué es lo que quieres hacer, toma la decisión, decide, fíjate que hemos visto justamente el tema de la decisión, decide y participa, ¿ok? Ahí nos comunicamos por interno para que puedas participar. Ahora nos dice, son los pasos, seguimos con estos pasos, son los pasos que conducen a las riquezas, nos decía, en pequeñas o en grandes cantidades. Luego nos dice, son los pasos que conducen al poder, la fama y el reconocimiento mundial. Si estás buscando esto, pues hay que seguir estos 4 pasos. Estos 4 pasos de verdad que son importantísimos. Son los 4 pasos que garantizan, entre comillas, golpes de suerte. Fíjate, son los 4 pasos que garantizan, entre comillas, estos golpes de suerte. Porque de verdad, cuando empiezas a trabajar con un objetivo, pues fíjate los 4 pasos, ¿ah? Objetivo definido, plan de acción, evitar influencias negativas y el 4 paso, ponerte en contacto precisamente con personas que te influencien positivamente y que te ayuden a seguir tu propósito. Entonces, si estás haciendo esas 4 cosas, te van a empezar a ocurrir situaciones, circunstancias positivas, vas a conocer a personas que te ayuden a seguir avanzando. O sea, esto que le llaman golpes de suerte, no es suerte, es que tú ya estás accionando en pro del objetivo que te has puesto. ¿Ok? También nos dice, son los 4 pasos que convierten los sueños en realidades físicas. Convierten los sueños en realidades físicas. Son los 4 pasos, y esto también importantísimo, son los 4 pasos que conducen al dominio del temor, el desánimo y la indiferencia. Mira qué importante también. Nos conduce al dominio del temor, porque ya hemos visto también que uno de los temores, una de las causas muy común de fracaso es el temor.
el temor a la crítica específicamente lo hemos visto, ¿no? Que es uno de los temores más grandes que conducen al fracaso. Porque muchas personas tienen un temor al fracaso mucho más grande que su propio deseo, ¿no? Eso lo hemos visto también en páginas anteriores. Entonces, aquí también nos lo vuelve a mencionar el autor y nos dice, hay una magnífica recompensa para todos aquellos que aprenden a dar esos 4 pasos. Es el privilegio de escribir lo que se ha de ser la propia vida y de conseguir que ésta le proporcione lo que se le pide. ¿Eh? Fantástico. 4 pasos importantísimos también, estos para tomar nota y tenerlos en cuenta. Aquí les quiero dar el pase a ustedes, a ver si quieren participar, si quieren aportar algo o de repente hacer alguna pregunta. Adelante, quien quiera abrir su micro. Ahí los escucho. Si no, continuamos entonces. Marilu, buenos días. Hola, hola, buen día, buen día. Buen día. Adelante. Estos 4 pasos me parecen fundamentales. Me parece que ahí está resumido algunas cosas que dijo al principio del libro, casi al principio del libro, de los pasos, ¿no? De un plan, ¿no? ¿Qué servicio voy a dar para recibir lo que quiero del plan, de lo que yo quiero, del plan definido, etcétera, etcétera. Escribir y todo. Estos 4 pasos yo creo que resume esos pasos anteriores y de forma más práctica, ¿no? Y yo creo que yo lo, yo lo implemento en las pequeñas cosas que hago, las estoy implementando, las pequeñas cositas. Y, y me está dando así también pequeños pero gigantes pasos, porque yo pienso de que cuando ya tenga esa manera de hacerlo, así de esa manera esquemática, paso a paso, paso a paso, yo creo que va a haber también muy grandes resultados. Gracias, Marilu. Así es, claro que sí. Porque estos pasos son básicos, son básicos. Eh, con la aplicación de estos 4 pasos, siguiendo esos 4 pasos. Y fíjense, ayer conversaba yo con una persona y esta persona me decía, pero es que es sencillo, me decía. Y, y nos reíamos y le digo, es que sí, es sencillo. O sea, fíjense, este proceso, el proceso de lograr el éxito, realmente es sencillo. Lo que ocurre es que no lo hacemos. Estamos acostumbrados a hacer cosas diferentes, estamos acostumbrados por programación a hacer cosas distintas y a pesar de que nos dan estos pasos para poder avanzar, no los ponemos en práctica. Fíjense, son súper sencillos. Ponerte un propósito definido. ¿Qué cosa quieres? Definir exactamente qué quieres, no andar así a ver qué cosa, qué me cae de suerte. No, o sea, hay que definir un propósito. Yo recuerdo en los videos de Bob Proctor siempre mencionaba, si le preguntas a 100 personas cuál es tu meta, 98 te van a decir que no saben, no te van a contestar, porque no saben, ¿no? Entonces, es tremendo que un grupo tan grande de personas no sepan específicamente qué cosa es lo que quieren, no lo tengan definido, porque todos queremos muchas cosas, pero definido qué cosa quieres, hacia dónde te estás dirigiendo, hay muchas personas que no lo tienen definido. Entonces, fíjense que empezamos por ahí, ¿no? ¿Por qué estas personas no definen cuál es su propósito? No se dan el tiempo para definir siquiera su propósito. Y no es difícil definir el propósito, es sentarte a pensar y ponerte realmente a pensar qué es lo que realmente quieres, para qué te vas a levantar cada día, o sea, es darte ese espacio, no, ni siquiera te cuesta sentarte a pensar y definir cuál es tu propósito, ¿no? Luego que ya has definido ese plan, ese propósito, pues nuevamente sentarte a definir cuál va a ser ese plan de acción que vas a tomar. Tampoco te cuesta definir ese plan de acción,
¿no? O sea, fíjense que estos pasos son tan sencillos, pero las personas no lo hacen. El otro paso, evitar las influencias negativas. Tampoco es difícil evitarlo. O sea, que lo que pasa es que estamos acostumbrados a estar siempre rodeados de influencias negativas. Ya desde que enciendes el televisor, ya estás poniéndote en contacto con influencias negativas. O sea, de verdad, y esto es una programación que tienen todas las personas. Entonces, tienes tú que tienes que a propósito buscar evitar ese tipo de influencias, ¿no? Y el cuarto paso también, tú buscar influencia positiva, rodearte de influencia positiva, de personas exitosas, de personas que estén construyendo, que estén desarrollándose, ¿no? O sea, en realidad estos cuatro pasos son sencillos de hacer, no te cuestan en cuanto, o sea, te cuesta en cuanto al dedicarte un espacio para ti, ¿no? Pero mira que son sencillos, ¿ok? Ahora, no los puedes hacer tú solo, precisamente da este paso para poder asesorarte con alguien, ¿no? Como te digo, hay diferentes mentores que te pueden apoyar. Yo también doy mentorías y precisamente estamos trabajando esto, ya haciéndolo práctico para poder desarrollar todos estos pasos precisamente para lograr el éxito, ¿no? Entonces, ahí está la decisión que tú tienes que tomar. Entonces, si alguien quiere aportar algo, adelante, si alguien quiere aportar algo. Marilu, dice que el cerebro humano, ¿Mm? cuando tienes, por ejemplo, haces tu deseo definido, ya lo tienes claro, qué cosa es lo que uno quiere. ¿Es verdad? Sí, entonces ya lo tengo. Entonces el cerebro, por una cuestión de supervivencia, tiende a buscar qué obstruir al lograr eso. Porque cuando uno dice piensa, razona, medita, se gasta mucha energía por supervivencia, entonces hay distractor, como dice Napoleón, ¿no? Hay influencias negativas, directas e indirectas también. Entonces, ¿qué recomiendan? Recomiendan que esa meta, que aparentemente es grande, la fraccionemos, porque el cerebro funciona así, en pequeños, en pequeños, o sea, en etapas, no en todo el proceso de inmediato, porque cuando uno ve el plan, nos parece muy grande, muy dificultoso, y ahí el cerebro ataca, entre comillas, ¿no? Y ahí donde generalmente las personas se paralizan. Gracias, María Luz. Excelente, gracias. Así es, tal cual, tal cual. Gracias, gracias, César. Excelente. Bueno, vamos a continuar con la lectura, vamos a avanzar un poco más. Entonces, ya hemos visto esto de cómo desarrollar la persistencia, ahora vamos a ver cómo vencer las dificultades. ¿Sí? ¿Cómo vencer las dificultades? Nos dice, ¿cuál es el poder místico que da a los hombres de persistencia la capacidad para dominar las dificultades? ¿Acaso la cualidad de la persistencia despierta en la mente de uno alguna forma de actividad espiritual, mental o química que le permite el acceso a fuerzas sobrenaturales? ¿Es que la inteligencia infinita se pone del lado de la persona que prosigue la lucha, aún después de que la batalla se ha perdido, a pesar de que todo el resto del mundo esté del lado opuesto? Esta y muchas otras preguntas similares surgían en mi mente a medida que observaba a hombres como Henry Ford, que empezando de la nada, construyó un imperio industrial de enormes proporciones, contando al principio con poco más que una gran persistencia. O como Thomas A. Edison, que con menos de 3 meses de haber asistido a la escuela, se convirtió en el principal inventor mundial y consiguió que la persistencia se transformara en el fonógrafo, la cámara de cine y la bombilla incandescente, por no referirnos a otro medio centenar de inventos muy útiles. Tuve el privilegio de analizar tanto al señor Edison como al señor Ford año tras año, durante un largo periodo de tiempo, y en consecuencia
Dispuse de la oportunidad de estudiarlos de cerca, de modo que hablo por conocimiento personal cuando digo que no encontré en ninguno de ellos cualidad alguna, excepto la persistencia, que explicara ni siquiera remotamente la gran fuente de la que sus estupendos logros procedían. Cuando se lleva a cabo un estudio imparcial de los profetas, los filósofos, los hombres que producen milagros y los líderes religiosos del pasado, se llega a la inevitable conclusión de que la persistencia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito fueron las grandes fuentes que les permitieron alcanzar sus logros. Persistencia, concentración del esfuerzo y definición del propósito. ¿Okay? Consideremos, por ejemplo, la extraña y fascinante historia de Mahoma, analicemos su vida, comparémosla con la de hombres de grandes logros en esta era actual de la industria y las finanzas, y observaremos que todos ellos tienen un rasgo común destacado, la persistencia. Si está muy interesado en el estudio del extraño poder que proporciona potencia a la persistencia, lea la biografía de Mahoma, en especial la escrita por Sad Day. El siguiente y breve extracto del libro, publicado por Thomas Sugrue en el Herald Tribune, le ofrece una visión previa de lo mucho que les espera a quienes se tomen el tiempo de leer la historia completa de uno de los ejemplos más asombrosos del poder de la persistencia conocido por la civilización. Fíjense, aquí nos está dando varios ejemplos de personas que estudió Napoleón Hill, personas exitosas, ¿ok? Que una de las cualidades que él ve como resaltables es precisamente la resistencia, la persistencia, ¿no? Fíjense que nos habla de Ford, Henry Ford, nos habla de Thomas Edison, nos habla de una serie de líderes que usaron la persistencia para lograr sus objetivos, para conseguir los logros que estaban ellos buscando, ¿no? Entonces, este tema, como les digo, este tema de la persistencia es realmente muy importante, ¿no? Y esto que estoy resaltando, la persistencia, la concentración del esfuerzo y la definición del propósito, definitivamente es muy, muy importante, ¿ok? Y nos resalta incluso Edison, ¿no? Porque nos dice que no hay otra cualidad que él vio con así tan resaltable en estas personas de éxito, en estos genios. eh, no hay otra cualidad tan resaltable como la persistencia, porque incluso nos menciona Edison, que fue una persona que solo tuvo unos meses de estudio en la escuela, no estudió prácticamente él, y sin embargo, pues fue un gran inventor en la época, ¿no? Fue una de las personas que logró muchos más inventos, ¿no? Y que gozamos hasta la actualidad de muchos de sus inventos y muchos inventos que se derivaron de ellos, ¿no? O sea, realmente muy importante. No sé si nos alcanza el tiempo para leer esto del profeta, pero ahí si quieren agregar ustedes algo, adelante si quieren ustedes agregar algo de esto que estamos viendo, estos ejemplos que nos pone aquí el autor, adelante si quieren participar. Bienvenidos a los que se van conectando, ahí se siguen conectando personas, bienvenidos. Mira, adelante, no sé si alguien quiere participar. Marilu, Sí, persistencia, 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 persistencia. Y lo digo de manera intencional para que se internalice dentro de mi mente. Gracias, Marilu. fantástico, fantástico. Como una autosugestión. Ah, gracias, Marilu. Fantástico, fantástico, felicidades. Perfecto. Buenos Adelante. días, Marilú. Buen día, Humberto, ¿cómo estás? Adelante. Muy bien. Bueno, yo creo que un ejemplo de persistencia es en este grupo. Me invitó César a participar, ¿no? Y a veces no me conecto por alguna circunstancia, pero César, de manera persistente, primero me hace la invitación, me envía el link.
Ah, Y segundo, al rato, cuando ya está en YouTube la presentación o la sesión, entonces me la envía para que yo la repase, para que la mire, ¿no? Entonces yo creo que ahí está una clásica persistencia. Muchas gracias. Y qué gracias a bonito. César. Qué bonito, qué bonito. Y además de la persistencia, pues el amor que le pone César de compartir, de verdad que César es una persona que con sus acciones muestra ese amor que tiene por compartir, por no solo aprender, sino también compartir con las personas que él considera, ¿no? Y seguramente Humberto pues, es una persona importante para él y por eso es que lo comparte contigo también. De verdad que qué bonito. Gracias, gracias Humberto, gracias César. Gracias. César también es muy importante para mí. Fantástico, qué bonito, qué bonito. Se siente el amor, qué bonito, qué alegría, qué bonito, de verdad, cuando compartimos con otras personas. Esto que yo hago también es con amor, comparto con ustedes, comparto también lo grabo y lo subo al YouTube para compartirlo con algunas otras personas también. Y pues siempre invitándolos a ustedes a que puedan compartirlo con más personas, si gustan. Este espacio es libre, pueden compartirlo con más personas. Ahí también tenemos un grupo de WhatsApp, si deseas, Humberto, para que te sumes al grupo de WhatsApp también, y que puedas participar ahí. Eh, Claro que sí. Compártanlo con más personas, esto es libre para ustedes. Lo hago de verdad como estamos. ¿Ok? Gracias. Gracias, gracias a ti, gracias. Entonces, bueno, vamos a leer este texto. Vamos a leer, tenemos unos minutos todavía, así que vamos a leer este texto que nos muestra aquí el autor, que nos dice, el último gran profeta realizado por Thomas Zubriel. Mahoma fue un profeta, pero jamás hizo milagros. No fue un místico, no poseía una educación formal, no inició su misión hasta que cumplió los 40 años cuando anunció que era el mensajero de Dios, portador de la palabra de la religión verdadera, fue ridiculizado y tachado de lunático. Los niños se burlaban de él y las mujeres le arrojaban basura. Fue desterrado de su ciudad natal, la Meca, y sus seguidores fueron privados de sus bienes materiales y enviados al desierto tras él. Después de haber predicado durante 10 años, no tenía nada que mostrar excepto destierro, pobreza y ridículo. Sin embargo, antes de que otros 10 años transcurrieran, se había convertido en el dictador de toda Arabia, en gobernante de la Meca y en la cabeza de un nuevo mundo religioso que con el tiempo se extendería hasta el Danubio y los Pirineos, antes de agotar el impulso que él le proporcionó. Ese impulso fue de 3 clases: el poder de las palabras, la eficacia de la oración y el parentesco del hombre con Dios, del hombre con Dios, el parentesco del hombre con Dios. Ah, qué bonito, el poder de las palabras, la eficacia de la oración y el parentesco del hombre con Dios. Su carrera nunca tuvo sentido. Mahoma nació de miembros empobrecidos de una familia dirigente de la Meca. Como quiera que la Meca era cruce de caminos del mundo, hogar de la piedra mágica llamada la Kaaba, gran ciudad comercial, centro de las rutas de caravanas y no muy saludable, los niños eran enviados al desierto a que fueran criados por los beduinos. De ese modo, Mahoma fue alimentado y obtuvo fortaleza y salud de la leche de madres nómadas y experimentadas. Atendió a las ovejas y no tardó en ser contratado por una viuda rica como jefe de sus caravanas. Viajó a todas las partes del mundo oriental, habló con muchos hombres de diversas creencias y observó el declive de la cristiandad en sectas que guerreaban las unas contra las otras. Cuando tenía 28 años, Khadija, la viuda, lo miró con buenos ojos y se casó con él. El padre de ella se hubiera opuesto a ese matrimonio, así que ella lo emborrachó y logró que diera la bendición paterna. Durante los 12 años siguientes, Mahoma vivió como un rico comerciante respetado y muy astuto. Luego empezó a deambular por el desierto y un buen día regresó con el primer verso del Corán y le dijo a Khadija que el arcángel Gabriel se le había parecido y le había dicho que él iba a ser el mensajero de Dios. El Corán, la palabra revelada por Dios, fue lo más cercano a un milagro que Mahoma hizo en toda su vida. No había sido poeta, no tenía el don de la palabra, y sin embargo, los versos del Corán
tal y como él los recibió y los recitó con toda fidelidad, eran mejores que cualquiera versos que los poetas profesionales de las tribus pudieran producir. Eso fue un verdadero milagro para los árabes. Para ellos, el don de la palabra era el mayor don. El poeta era todopoderoso. Además, el Corán decía que todos los hombres eran iguales ante Dios, que el mundo debía ser un estado democrático, el Islam. Esta herejía política, más el deseo de Mahoma de destruir los 360 ídolos existentes en la plaza de la Kaaba, fue lo que le ganó el destierro. Los ídolos atraían a las tribus del desierto a la Meca y eso significaba comercio. Así que los hombres de negocios de la Meca, los capitalistas de los que él mismo había formado parte, se echaron sobre Mahoma. Entonces se retiró al desierto y demandó la soberanía sobre el mundo entero. El auge del Islam comenzó. Del desierto surgió una llamarada que no se extinguiría. Un ejército democrático luchando como una unidad y preparado a morir sin pestañear. Mahoma había invitado a judíos y a cristianos a unírsele porque él no estaba creando una nueva religión. Estaba llamando a todos aquellos que creían en un solo Dios a unirse en una sola fe. Si los judíos y los cristianos hubieran aceptado su invitación, el Islam hubiese conquistado el mundo entero. Pero no fue así. Ni siquiera aceptaron la innovación de Mahoma de una guerra más simple. Cuando los ejércitos del profeta entraron en Jerusalén, no mataron a una sola persona a causa de su fe. En cambio, cuando los cruzados entraron en la ciudad santa, varios siglos más tarde, no le fue perdonada la vida a ningún musulmán, fuera hombre, mujer o niño. Los cristianos, no obstante, aceptaron una idea musulmana, el lugar de aprendizaje, la universidad. Miren qué interesante la historia que nos comparte el autor, ¿no? Esta historia que tiene que ver con las religiones y todo lo que ocurrió al respecto, porque esta parte, incluso esta parte última que nos dice, ¿no? Que ellos no intentaron imponer, no intentaron imponer ninguna religión, sino que había ya divisiones en el tema de las religiones, ¿no? Ellos no intentaron imponer y tampoco mataron a ninguna persona, o sea, no hicieron una guerra de esto, ¿no? Sino que estaban predicando, pero al contrario, hubieron otras personas de otras religiones que pues sí usaron la fuerza e incluso mataron personas por querer imponer sus creencias, ¿no? Muy interesante esta historia, muy interesante. Y pues ahí estamos viendo también otra de las cosas que nos muestra el autor. Este ejemplo él nos ha querido mostrar para poder también ponernos a reflexionar, ¿no? Recordemos que hay un solo Dios, hay un solo Dios, ¿no? Y todos nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza, somos hijos de Dios, ¿no? Hay mucha división en cuanto a las religiones, pero en fin, no vamos a profundizar mucho en ese tema, porque es un poco controversial también. No sé si ustedes quieren agregar algo, ya estamos llegando también al tiempo para terminar esta reunión, no sé si quieran agregar algo. Ya que se queda el micro. Y con esto estamos ya. Aló, Marilu. Sí, adelante. Solamente quería añadir algo que me parece muy importante, que hubo otras personas que también aparentemente no tuvieron las condiciones para transformar de una u otra manera la civilización, como lo hizo Mahoma, en cuanto a la fe. También hubo también otras personas, como por ejemplo Pedro, el mismo Pablo, que fueron, al, al final fueron los fundadores de la iglesia católica. ¿Por qué los menciono? Porque ambos eran diametralmente opuestos a la fe cristiana. Y uno, de repente, más que otro. Porque cuando las personas
generalmente menos sabe, piensa que más sabe. Y yo pienso que fue duro para Pedro, porque Pedro fue un hombre rudo, fue muy, tuve que añadirle mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, para poder cambiar sus creencias y incluirlas dentro de su repertorio mental. Y lo mismo Pablo, que era, como ya todos conocen, era un perseguidor de cristianos y también de igual manera. Entonces, como dice el autor, no hay excusas. Y como tú decías, mencionabas sobre una mentoría que estaba llevando, estos pasos son tan fáciles, pero a la vez nosotros lo hacemos difíciles. Dice que un paso hacia la gloria está a un paso del miedo. Gracias, Malu. Gracias, gracias. Ahí se cruza un poco el audio. Gracias, gracias, César. Excelente, excelente. Bueno, vamos ya a terminar aquí y solo quería decirles que con esta historia de Mahoma hemos terminado este capítulo de la persistencia y empezaríamos mañana a desarrollar el capítulo 10, el poder del trabajo en equipo. ¿Ok? Porque fíjese cómo el autor pone incluso los capítulos de tal manera que vayamos siguiendo los pasos que nos pone, ¿no? Primero es el deseo, el propósito definido, ¿no? Luego el plan de acción, luego ponerte en contacto con personas, ¿no? Evitar influencias negativas y luego ponerte en contacto con personas que te van a llevar hacia adelante, ¿no? Y entonces ahora vamos a trabajar este capítulo del poder de trabajo en equipo, la fuerza impulsora, el noveno paso hacia la rutina, ¿ok? Así que pues ahí te veo conectado mañana para continuar con esta lectura tan interesante. Que tengan todos un exitoso día. Nos estamos viendo mañana. Gracias, gracias. Chao, chao. Exitoso día, Marilu. Gracias. Gracias a todos. Gracias, buen día para todos. Excelente. Buen día Gracias para por todos. todo. Mañana, bendiciones. Gracias.